Vamos a terminar hoy esta serie de reuniones. No terminamos, como decía Marcelo, gracias. Dice pedir 2 vasos hoy. No, tengo sed. Vamos a terminar esta serie de reuniones que le pusimos por título Un hombre en la brecha, basado en Ezequiel capítulo 22, así que les invito a que busquemos esos 2 últimos versículos del capítulo 22 de Ezequiel. El tema, el título que tiene ese capítulo son los pecados de Jerusalén. Jerusalén era la capital del pueblo de Dios. Y después de describir todos los pecados de Jerusalén, los pecados de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, de los ancianos y del pueblo, dice el verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es el vallado? ¿Qué es un vallado? Una valla. ¿Para qué sirve? Para delimitar un territorio y ¿para qué más? Para detener. Una valla es un sistema de protección. Un vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Qué es la brecha? ¿Qué es una brecha? Una grieta, una zona de debilidad en una pared, ¿no? O sea, teóricamente estamos hablando de un muro de contención, un enemigo está del lado de adentro, un pueblo que necesita ser defendido y un muro que tiene grietas, que tiene brechas. ¿Para qué pueden servir esas brechas? ¿Para qué? Para que entre el enemigo. Entonces Dios dice, estoy buscando un hombre que levante vallado y que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, dice Dios, derramé mi ira con el ardor, sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver al camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Dios. ¿Y quién es el que viene de afuera y va a castigar al pueblo de Dios? ¿Quién es? Dios va a castigar al pueblo, va a usar a Babilonia. Dice, yo, dice, derramé, dice Dios, sobre ellos mi ira. La brecha, el hombre en la brecha tenía que evitar el castigo de Dios sobre el pueblo por los pecados que el pueblo cometía, ¿sí? O sea que lo que está tratando de evitar Dios es que Él castigue a su propio pueblo. ¿Entendemos eso? O sea, no estamos hablando de un enemigo físico que va a atacar, no, es Dios quien dice, yo voy a usar a Babilonia, voy a usar a los caldeos para destruir, para castigar a mi pueblo Israel. Así que Dios está tratando de evitar el castigo. Vamos a ver una historia que está en Números capítulo 16, de un hombre que se interpuso entre el juicio de Dios y la muerte del pueblo de Israel. No de un pueblo enemigo, entre el juicio de Dios y el pueblo de Israel. Números capítulo 16, vamos a leer algunos versículos. Creo que todos recordamos, el título es La rebelión de Coré, en realidad es la rebelión de Coré y de otros hombres que levantaron a 250 personas más en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 41 al 48 y rápidamente vamos a hacer o hacemos un breve recordatorio de lo que estaba pasando hasta ese momento. Hay una sublevación en el pueblo. ¿Quiénes eran los líderes de Israel? Moisés era el líder político, podríamos decir, el líder que Dios puso, y Aarón era, ¿qué cosa? El sumo sacerdote del pueblo de Dios. Bueno, acá hay un hombre que era levita, Coré, que se levanta en contra, pero se une a otros 2 o más, Datam y Abirán, que eran de otra tribu, de la tribu de Rubén.
y se levantan en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y dice, ¿quién los puso a ustedes? ¿Por qué ustedes se enseñorean del pueblo? ¿Por qué ustedes hacen como si fueran los dueños? Basta ya de vosotros, porque todos somos santos. Fíjense, ¿no? Ustedes están puestos allí, pero se pusieron ustedes y ustedes se levantan contra la congregación de Jehová. Entonces, Moisés, ¿sí? O sea, no era un problema menor, porque aparte dice el versículo 2, que levantaron a 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, varones de renombre. O sea, se armó un gran problema dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Y estaban solitos Moisés y Aarón. Toda esta gente, toda esta comitiva se subleva y dice, nosotros vamos a formar parte del liderazgo, ustedes no son los únicos. Así que acusaron a Moisés, acusaron a Aarón de las muertes que habían ocurrido por el reconocimiento de la tierra. A los 38 años le dijeron, ustedes son responsables de las muertes. Y no solamente le dijeron eso, sino que luego le dijeron, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Y dice, tierra que fluye leche y miel. Egipto es la tierra que fluye leche y miel. Y nunca nos metieron en la tierra prometida como dijeron. O sea, las acusaciones que le hacían a Aarón y a Moisés eran acusaciones graves. ¿Sí? No cumplieron la promesa. Y dice, Egipto era la tierra que destilaba leche y miel. Cuando en Egipto ellos eran esclavos y tenían que trabajar bajo el látigo del faraón. Entonces, los acusan de apropiarse del servicio, de apropiarse del liderazgo y de no haber cumplido con la palabra comprometida. Ahora Moisés entonces dice, vamos a hacer una cosa, mañana Dios va a definir qué va a pasar, vengan todos ustedes mañana con un incensario y Aarón estará con su incensario y vamos a hacer una presentación pública delante de todo el pueblo a ver acerca de quién ha escogido Dios. Esto me hizo acordar mucho a Elías en el Monte Carmelo, cuando dijo, vengan los 850 profetas, yo contra ellos, vamos a ver a quién eligió Dios. Lo que la congregación vio en esa oportunidad debería haber callado la boca de toda la congregación, porque cuando Dios se presenta, Dios hace morir a Coré, a Datán y a Abirán de una manera diferente a la que mueren todos los seres humanos. ¿Cómo murieron ellos? Dice que la tierra se abrió y los tragó, vivos, como un terremoto. La tierra abrió su boca y tragó a estos hombres, a Datán, a Abirán, a Coré, a sus casas, su familia, su ganado y todo. Y luego se volvió a cerrar. Y luego los 250 que habían estado también en la sublevación, que estaban con su incensario, fueron destruidos por un fuego que descendió del cielo, un gran incendio. Y todos vieron eso. Y todos vieron y dice que corrieron de miedo, dice, para que no los trague la tierra. ¿Sí? Todo Israel, dice el verso 34, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. O sea, los que eran tragados por la tierra gritaban porque eran tragados por la tierra y los que estaban alrededor gritaban porque tenían miedo que la tierra también los tragara. Y salieron corriendo para que la tierra no los trague. Esa noche, en cada tienda de Israel deben haber hablado qué es lo que había pasado. Hubiera sido suficiente motivo para decir, Moisés y Aarón son los líderes que Dios eligió, ¿verdad? Todos nosotros hubiéramos hecho eso. Bueno, verso 41 dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, fíjense que ellos, en vez de aprender lo que Dios les había mostrado, ¿sí? Realmente hicieron algo impensado. Y aconteció, dice, que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, la congregación, estamos hablando de más de 2 millones de personas, se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, dice el verso 42, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo,
apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, le dijo, agarrá rápido el incensario, le dijo, tomá el incensario, ese incensario que Dios vindicó, que Dios justificó delante de toda la población, el tuyo. Dice, poné en él fuego del altar y sobre él poné incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación de ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces dice que tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y fíjense lo que dice el verso 48, y se puso entre los muertos y los vivos. Allí está Aarón con su incensario entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Esa es la figura que pensé mucho en esta semana, ¿sí?, acerca de qué significará esto de ponerse en la brecha, qué es lo que está queriendo evitar el hombre que está puesto en la brecha. Quiere evitar el juicio de Dios sobre su pueblo. Aarón se colocó entre el medio, entre los vivos y los muertos. No pensó en los muertos ya están muertos. Lo que estaba pensando era en los que todavía estaban vivos y que muy pronto iban a estar muertos, porque el furor de la ira de Jehová se había desencadenado sobre su pueblo. ¿Puede Dios castigar a su pueblo? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Pero por qué lo haría? ¿Cuáles serían los motivos? ¿Por qué Dios castigaría de esta manera a su pueblo? Por desobediencia. No te escucho bien, Dani. Bien, rebelión, olvido, murmuración, arrogancia, por el pecado de su pueblo, el pecado no confesado hace que en algún momento Dios pueda desencadenar un juicio sobre su pueblo. Y esto es una realidad incontrastable, porque los 38 años en los que el pueblo de Israel vagó en el desierto fue consecuencia de su pecado, fue un juicio de parte de Dios, y un juicio severo. Dios dijo, no entrarán a mi reposo, morirán todos los hombres y mujeres de 20 años para arriba, todos van a morir en el desierto excepto dos, Josué y Caleb. ¿Sí? Muchos años después, o algunos años después, cuando toman posesión de la tierra y se alejan de Dios, Dios utiliza pueblos que eran mucho más débiles que ellos para someterlos. O sea que caían frente a enemigos que eran mucho menos poderosos que ellos. ¿Pero por qué caían frente a esos enemigos? Porque Dios los entregaba al castigo. ¿Qué pasó con el reino del norte? Con las 10 tribus del norte. ¿Qué pasó? ¿Cayeron cautivos de qué pueblo? Asiria. ¿Sí? Y se los llevaron y los dispersaron por todos lados. ¿Qué pasó con el reino del sur? ¿Cayeron cautivos? También. ¿Por qué cayeron cautivos? Bueno, acá está en Ezequiel. Ezequiel y Jeremías están escribiendo en ese tiempo. ¿Por qué cayeron cautivos? Por la inmoralidad, por la incredulidad, por la desobediencia, ¿sí?, por haber dejado sin efecto el jubileo de la tierra, el descanso de la tierra, por haberse abandonado a Dios, por su hipocresía, por tantos pecados que el pueblo cometía. Dios dice, os voy a castigar, y los castigó. ¿Y qué pasó muchos años después con el Señor Jesucristo cuando ellos dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros? ¿Qué pasó cuando ellos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Los castigó severamente y los distribuyó por todo el mundo, la diáspora, que todavía en el día de hoy sigue, y los endureció judicialmente. Y eso es algo que hizo Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? ¿Porque abandonó a su pueblo Israel? ¿Ya no tiene más esperanza Israel? ¿Es así? ¿Es así o no es así? ¿Israel está ya apartado de los planes de Dios? No. Sin embargo, Dios castigó a su pueblo. Si van a leer Romanos capítulo 11, van a comprender que un día Dios va a volver a tratar con su pueblo Israel. Sin embargo,
Por ese pecado, Dios los sometió a castigo, a juicio. Y todavía ese juicio está vigente en el día de hoy. Claro, cuando ellos rechazan al Señor Jesucristo, cuando Cristo muere y resucita, se cierra una etapa en la administración de Dios y comienza una nueva, que es el periodo de la gracia. Y el pueblo de Israel deja de ser el pueblo que Dios tiene, con el cual tiene el trato especial para conformar un nuevo pueblo. ¿Cuál es ese nuevo pueblo? La iglesia. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Dejamos de lado a Israel por un tiempo. Dios lo deja de lado, pero los planes de Dios son irrevocables para con Israel. Dios va a volver a tratar con Israel, ¿sí? Va a tratar porque los propósitos y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y el pacto que Dios hizo con Abraham y que lo ratificó posteriormente con David y que lo ratificó en el pacto nuevo de Jeremías, es un pacto irrevocable. No es posible que no se cumpla. El pueblo de Israel habitará la tierra prometida como Dios se lo dijo, y su descendencia será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, y un rey gobernará sobre el trono de David. Eso se tiene que cumplir. Es irrevocable. Pero hoy el interés de Dios está puesto en la iglesia y ha dejado de lado por un tiempo al pueblo de Israel. Lo ha castigado judicialmente y lo ha envuelto en un cono de sombras, podríamos decir, por un tiempo. Pero pronto volverá a establecer esa relación que tenía antes con el pueblo de Israel. Y hoy está la iglesia. Ahora pregunto, ¿puede Dios derramar su furor sobre la iglesia? ¿Aún en esta época de la gracia? ¿Cómo? Dios puede hacer lo que quiera. Tendría que tener motivos para hacerlo. ¿Puede, por el mismo causa por la cual castigó al pueblo de Israel, castigar a la iglesia? ¿Sí o no? Sí, sí. De hecho, cuando comienza la iglesia, castiga severamente a dos hermanos nuestros, pues yo creo que eran creyentes, Ananías y Zafira, ¿sí? Por el pecado de presunción, el pecado de hipocresía, y los castiga de una manera terrible. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Bueno, allí tenemos un ejemplo de cómo Dios trabaja sobre su pueblo y aún con disciplina y con castigo si es necesario. Pedro dice, ¿sí? En su carta, en el capítulo 4, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Los primeros en ser juzgados, dice Pedro, va a ser la casa de Dios, desde la casa de Dios y la casa de Dios. El juicio de Dios tiene que comenzar primero por la casa de Dios. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo el Señor en la parábola del juez injusto, cuando hoy Marcelo decía la viuda que le rogaba al juez, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia, y el juez ya hasta acá de la viuda dijo, bueno, le voy a hacer justicia porque si no, ¿sí? Y el Señor hace una pregunta, ¿se acuerdan cuál es la pregunta? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sí? ¿Qué significará esa pregunta? Cuando el Señor venga. Está bien, pero dice, ¿hallará algún creyente en la tierra? Porque hay una de las versiones que pregunta eso. ¿Hallará alguien que esté creyendo realmente cuando Él venga? ¿Cuál es el estado de la iglesia de los postreros días? El estado de la iglesia de los postreros tiempos. ¿Cuál es? Decadencia. ¿Qué más? Apostasía. ¿Cómo? Sí, inmoralidad. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Hombres que aparentan piedad pero desconocen la piedad. ¿Sí? Hombres que parecen ser ovejas y son lobos. ¿Sí? El enfriamiento del amor. Los burladores, dice, que rechazarán la autoridad.
aquellos que hacen negocios con las cosas espirituales, que se enriquecen con las cosas espirituales. Maestros, dice, que escuchan fábulas y enseñan fábulas en vez de ¿qué? De la verdad, ¿sí? Y que dicen, ¿cuándo va a venir el Señor? No, no viene el Señor. Si desde el principio de los tiempos las cosas son así, el Señor no va a venir más, ¿sí? Y dice, espíritus escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El momento culminante, el peor momento de la iglesia va a ser cuando Cristo venga a buscar a los suyos. El peor momento de la iglesia. Y si ustedes leen la progresión de las 7 cartas de Apocalipsis, que según la mayoría de los estudiosos dice que tiene un correlato histórico, lo mismo que las parábolas de Mateo capítulo 13, van a ver, ¿sí?, cómo comienza de una manera allí en Éfeso y cómo termina en la última. ¿Cuál es? La que no es ni fría ni caliente y la que tiene el Señor del lado de afuera de la puerta. ¿Cuál es? La Odisea. Es una iglesia profesante que solamente muestra lo externo, pero que para Dios no es ni frío ni caliente. Ojalá seas fría o caliente, pero no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno dentro de la iglesia, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Por eso está de afuera. ¿Y qué es lo que le advierte el Señor a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué significa eso? Se cierra la iglesia. Eso significa. Si no te, mire, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu excelente doctrina, cómo trabajas, el esfuerzo, cómo te defiendes la verdad, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. El Señor Jesús es el dueño de la iglesia y Él puede cerrar una iglesia, cerrar completamente una iglesia, si Él así lo quiere, ¿sí? ¿Y por qué haría algo así el Señor? ¿Por qué Él quitaría su testimonio de un lugar? Porque esa iglesia ha dejado de reconocer al Señor como su Señor, ¿sí? Has perdido tu primer amor, le dice. Ha dejado de reconocer a su Señor. La gloria de la iglesia es para el Señor. Y cuando una iglesia se transforma en autoválida y deja, sí, de labios profesa muchas cosas, pero se aparta de Dios, Dios dice que Él es un Dios celoso, y no comparte su gloria con nadie. En Deuteronomio capítulo 6 es un capítulo que lo leemos muchas veces y también utilizado muchas veces en el Nuevo Testamento, lo utilizó el Señor Jesús, donde está el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, toda tu mente, y está allí la advertencia de la desobediencia o las ventajas de la obediencia. Y dice, no te olvides de Jehová, no te olvides, no te olvides. Y dice el versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos. Dice, de los dioses que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, está en medio de ti para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Son palabras muy duras, dirigidas por Dios a su pueblo, no a los pueblos vecinos. Está hablando de un castigo que puede ocurrir sobre el pueblo de Dios. Dice, yo soy celoso, dice Dios. Tenedlo en cuenta, yo no comparto mi gloria con nadie. Tened cuidado
¿sí? Porque Jehová tu Dios está en medio de ti y Dios es Dios celoso. La iglesia, como vimos en este tiempo, en estas reuniones de un hombre en la brecha, está expuesta a muchos errores y engaños y falsas enseñanzas que pueden introducirse por esas brechas que nosotros tenemos que cuidar, o zonas de debilidad. La verdad está siendo muy cuestionada. El error se está enseñando como si fuera una verdad. ¿Sí? Nuestros hijos están bombardeados en la escuela y en todos lados por toda esta gran cantidad de ideologías y de tantas cosas que estuvimos viendo. Y los varones estamos llamados a cuidar, a no perder el libro. ¿Se acuerdan de la historia de Josías? Josías fue el último rey bueno que tuvo el pueblo de Judá antes del cautiverio. Él fue el que encontró un libro que se había perdido. ¿Cuál era ese libro? La Biblia. Y dice, hoy vamos a leer el libro perdido. Y ahí se arrepiente y hace que el pueblo se arrepienta, aunque ese arrepentimiento del pueblo fue superficial, y se corrió el juicio de Dios por un tiempo. ¿Sí? Hubo un hombre que se puso en la brecha, que se llamó Josías, pero qué triste porque se había perdido el libro. El libro. Y nosotros como varones estamos llamados a que el libro no se pierda. Necesitamos conocer la verdad para poder defenderla, pero tenemos que defender la verdad. Y necesitamos comprometernos con la verdad y no callarnos ante la mentira. Estudiamos muchas cosas a lo largo del año. Primero vimos el tema de la pornografía, que es una práctica realmente destructiva para la integridad del ser humano, para la integridad mucho más la santidad del creyente, ¿no? Silencioso, oculto, porque nadie lo cuenta, pero va minando, ¿cómo se diría? Va carcomiendo el carácter del cristiano y lo va transformando en un trapo. Vimos el tema de la pornografía, después vimos el tema del secularismo con Mati, el mundo infiltrado, el mundo que nos intenta poner su cosmovisión, una cosmovisión distinta a la nuestra, valores que están opuestos a los valores nuestros, ¿sí? Y que van entrando en el corazón de los creyentes, porque el tema es que vos estás en tu trabajo, ves la tele o donde sea, vas recibiendo una influencia del mundo y se va metiendo muchas veces y va entrando dentro de la iglesia. Y como bien decía Matías en ese momento, utilizando ese versículo de Gálatas, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda finalmente toda la masa, ¿sí? Y esa separación de lo religioso y lo secular. No, la religión en las iglesias. Todo lo demás separado de lo religioso, y vimos nosotros que esa distinción no debería existir porque nosotros somos una sola persona y para nosotros Dios es lo más importante, por lo tanto está presente en nuestras decisiones. Vimos el tema de la masculinidad, la redefinición del hombre que busca ser esta sociedad, lo vimos con Marcelo, ¿sí? Y cómo el hombre tiende ahora a que sea más femenino y no tan violento. Porque el problema está en el hombre, el machismo y todo lo que produce esa redefinición de conceptos que va en contra de la palabra de Dios, porque nosotros estamos entendiendo de que Dios ha puesto hombres para que tomen decisiones en este mundo y en la iglesia. Por lo tanto, esa búsqueda de igualdad entre los dos sexos que propugna al mundo va en contra, ¿sí? No estamos hablando de la dignidad de la mujer. Estamos hablando de los roles diferenciados que Dios ha establecido. Luego estudiamos la ideología de género con Cevita, esa mentira tan grande que pretende desarraigar el sexo de la naturaleza. Yo quiero ser lo que quiero ser y puedo ser lo que quiero ser. Y hay que deconstruir al hombre, volver a utilizar un lenguaje diferente. Bueno, vimos la importancia que tiene el lenguaje, la importancia que tienen los medios de comunicación, la importancia que tiene el Estado, las leyes, garantizando que estos hombres o mujeres que quieren ser otra cosa sean reconocidas como tal
Y el papel, luego vimos el papel de la educación sexual integral, que empieza desde los más pequeñitos hasta los más grandes, enseñando en las escuelas esta gran mentira basada en la ideología de género. Seguimos viendo el tema del consumismo con Mati, vimos la diferencia entre materialismo y consumismo, que el materialismo es algo que afecta a la persona, el amor, a las cosas materiales, el amor al dinero, mientras que el consumismo es una política de Estado, consuman, 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 ¿y qué pasa? Nunca llega a ser satisfecha esa necesidad, porque cuando entras en eso, ¿no? Bien. Y finalmente vimos el feminismo, esta reacción, como dijo Marcelo en su momento, una reacción al machismo que ocurre en la casa, en la sociedad, en la iglesia, ¿no? Y cómo las mujeres van tratando de incorporar cosas que nos igualan a los varones, tratando de romper el modelo, el diseño que estableció Dios en su palabra. Habría más temas para tratar. Hay otro tema que me gustaría haberlo podido tratar, que es el ecumenismo. Y esta tendencia que va a existir en la sociedad a haber una sola religión. Porque vamos hacia eso. El mundo se está preparando, ¿sí?, para la unificación religiosa detrás de un líder. Lo dice la Biblia y lo vemos como se van amalgamando religiones, se van amalgamando ideas, pensamientos, buscando esa unión detrás de una sola persona. Aún en iglesias llamadas evangélicas, porque la iglesia es una sola, dice, entonces somos todos iguales, todos hermanos, todos buscamos a Dios, todos alabamos a Dios. Hay una gran mentira que está oculta detrás de esa verdad. Podríamos seguir también con algo que propuso en algún momento Cevita cuando dio el tema de género, la agenda globalista. Hablar sobre eso que está en la mente de Satanás, de unificar, como esto decíamos del ecumenismo, pero hay una agenda globalista mundial que tiende a unificar las sociedades y los gobiernos. O sea, se está preparando. Exacto, las monedas, los mercados que sean comunes, la unión de amalgamar todas porque el hombre tiene que unirse. Lean, van a decir, capítulo creo que es 2 de Salmos, se levantarán contra tu ungido, como Babel. Se volverá a repetir la historia. Hay más temas, evolucionismo, ecología. Y a veces pensamos inocentemente que son cosas que es bueno incorporarlas, pero atrás siempre hay algo peligroso. Volvemos a Ezequiel, ¿se acuerdan? Dios busca a un hombre que se interponga en la brecha. El juicio, ya cuando Ezequiel está escribiendo desde Babilonia, él fue llevado cautivo. Miren, Dios dijo, los que se quedan, esos son los que van a sufrir, los que quedan. Y los que se quedaban decían, pobres los que se los llevaron al cautiverio. Y Dios dice, no, ese es el núcleo de salvación de Israel. El problema está en los que se quedaban en Jerusalén. Y ellos decían, no, acá está el templo de Dios, a nosotros no nos va a pasar nada. Y Dios dijo, ustedes van a ser castigados, van a ser muertos. Destrucción, peste y espada. Y el pueblo, los caldeos, sitiaron la ciudad de Jerusalén durante 2 años, se murieron de hambre, las mujeres cocinaban a sus hijos para poder comer. Miren, lean Lamentaciones y van a ver allí por qué Jeremías lloraba. Lloraba viendo lo que estaba pasando dentro de la ciudad de Jerusalén. Y Ezequiel, que está en Babilonia, contempla lo que está pasando en Jerusalén desde 1000 kilómetros de distancia, no sé cuántos hay. Sí, él dice, allí Dios está desencadenando su juicio. Ahora, Dios lo hubiera evitado si hubiera hallado a un hombre. Dios estaba enojado con Judá. ¿Por qué? Porque los líderes habían fallado. Había fallado el rey, los príncipes, los profetas eran profetas falsos, los sacerdotes eran corruptos, se habían ensuciado el sacerdocio.
los ancianos, pero todo el pueblo estaba corrompido. Y ellos creían que por estar en la ciudad donde estaba el templo glorioso de Dios, y Dios ya se había ido del templo, Dios se había ido. Y los dejó ahí adentro como un caldero, porque esa es la figura, una olla. Y allí adentro dice, los voy a cocinar a todos juntos, los dejo ahí adentro para que mueran. Ese era el propósito de los que quedaban en Jerusalén. Dios estaba castigando a su pueblo. ¿Por qué? Por sus pecados. Pero hubo algo que ocurrió. El rey Josías fue el hombre que detuvo por un tiempo el juicio. El último rey bueno que tuvo, los últimos 5, ¿sí? Jeremías escribe en ese periodo de 40 años de los últimos 5 reyes, y el rey Josías es el que se arrepintió, el que encontró el libro, el que reconstruyó el templo, lo arregló, y el que arregló todas las cosas, el que quitó los altares de todo el pueblo. Hubo un arrepentimiento personal y hubo un arrepentimiento superficial del pueblo. Y Dios que dijo, bueno, mientras dure la vida de Josías, no voy a traer juicio sobre Israel. O sea que Josías se puso en la brecha y logró correr el juicio de Dios. Hizo como que, ¿vieron cuando dice Jehová se arrepintió? ¿Qué quiere decir? ¿Cambió de opinión? No. Jehová simplemente vio la reacción del pueblo y dijo, el pueblo se arrepintió, detengo el castigo. Pero fue el último. Y ya no hubo más después de él. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros necesitamos levantar esos muros y reparar las murallas. ¿Sí? ¿Podía un solo hombre evitar el mal que se avecinaba? Sí podía. Lo hizo. Josías lo hizo. Evitó el juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Los muros son protección. Nuestros hijos necesitan protección, nuestra iglesia necesita protección, la familia necesita protección. Y tenemos que velar para que esas cosas no entren, para que el juicio no caiga sobre la iglesia. Lo dijimos la primera vez, ¿todo lo nuevo es bueno? ¿Todo lo viejo es malo? No, claro que no. Sin embargo, muchas cosas nuevas tienen que ser convenientemente evaluadas en la iglesia para ver si pueden entrar dentro de la iglesia. Claro, somos más evolucionados, hay cosas nuevas, todo esto que estudiamos, ¿no? La ideología de género, todo esto que nos están enseñando, que parece que descubrieron una nueva humanidad, ¿todo eso es bueno? ¿Porque es nuevo? No, no es bueno. La iglesia no está exenta a sufrir confusiones ante todo este embate de cosas. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La iglesia tiene muchos niños espirituales, no estoy hablando de edad física, niños espirituales que se confunden, a veces traen de otra iglesia, ¡ay, qué bueno lo que hacen en aquella iglesia, vamos a hacerlo también en la nuestra! ¡Ay, qué bueno lo que hacen en el barrio! ¿Por qué no predicamos como predican los otros? Y así un montón de cosas quieren meterlas adentro. ¿Y quiénes son los que tienen que estar velando por las cosas que quieren entrar dentro de la iglesia? ¿Quiénes son? Los líderes que Dios puso con crecimiento espiritual, con conocimiento, líderes que Dios puso. Puede ser vos. No estamos hablando solo de los ancianos. Son líderes que Dios levantó, maduros espiritualmente, que tienen que velar por esas cosas que muy probablemente puedan llegar a entrar. ¿Qué quisimos hacer con este estudio? Quisimos simplemente llamar la atención a cada uno de nosotros como varones que Dios puso, ¿sí?, para levantar muros, para reparar portillos, para reparar calzadas, para buscar, ¿sí?, dónde está el error, para descubrirlo, para defender la verdad. Cosas que estamos viviendo todos los días, porque todo esto no eran situaciones que vivían hace 20 siglos atrás. Lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Saben qué? Y en esto he pensado mucho. La historia de las iglesias locales son como las personas, tienen ciclos vitales.
Hay iglesias que antes eran muy fuertes y que hoy están cerradas. ¿Saben eso? ¿Sí? Hay templos que están cerrados y antes eran iglesias florecientes. ¿Por qué pasa eso? Hay iglesias que tienen épocas de esplendor y de pronto languidecen. ¿Por qué pasa eso? Que las iglesias son como las personas. Miren, hay algo que nosotros podemos leer en el libro de Josué, al final del libro de Josué. Dice, el pueblo de Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Cómo será nuestra iglesia dentro de 50 años? ¿De quién va a depender? ¿Puede Dios castigar a la iglesia? Claro que sí. ¿Puede Dios cerrar un testimonio? Por supuesto. De hecho, lo ha hecho. ¿Y de qué depende? ¿Mm? ¿De quién va a depender? La historia nos muestra que muchas iglesias están florecientes mientras duran determinados liderazgos y después, ¿por qué caen? Porque no se levantan liderazgos que lo pueden continuar. Porque no se levantan hombres que se pongan en la brecha. Y Dios desencadena el castigo sobre su pueblo porque no hay quien se pare allí donde antes estaba otro, ¿sí? Ahora ya no hay nadie. ¿Qué pasará dentro de 10 años, dentro de 20 años en la iglesia donde vos formás parte? ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? ¿No será que Dios también quiere formarte, que Dios quiere capacitarte, que Dios quiere ir construyendo hombres de valor, como dice la canción? Cuando el pueblo comienza a desviarse, se necesitan hombres de valor que guíen al pueblo de regreso a la verdad. ¿Cómo va a ser la iglesia de acá a 20 años, a 30 años? Va a depender de vos también. Y eso es lo que quizás fue el objetivo principal de todo este tiempo. Aprendimos muchas cosas de todos los ismos que vimos, de los secularismo, humanismo, ideologismo, todo lo que se te ocurra. Aprendimos mucho de eso. Pero lo más importante que es que vos podés evitar el juicio de Dios sobre un pueblo que se ha desviado. Eso es lo más importante. Tenés que conocer la verdad, tenés que conocer el libro, tenés que estar dispuesto a pagar el precio por la verdad. ¿Sí? Porque aun cuando Dios había decidido que el juicio iba a caer sobre la tribu de Judá y Benjamín, lo detuvo por un hombre. Hubo un hombre que se puso entre los vivos y los muertos, se llamó Aarón, y detuvo el juicio de Dios sobre su pueblo. Un hombre puede hacer la diferencia. Y eso es lo que quiero que pensemos. Hay niños, hay jóvenes, hay otros que ya no son tan jóvenes, pero son jóvenes, ¿sí? Y hay otros que pronto pasaremos. La iglesia tiene que continuar. ¿Y de qué va a depender? De hombres que se pongan en la brecha. Ese es el propósito del estudio, llamarlo como quieras. Aprendimos muchas cosas, ¿sí? Pero lo más importante es que podamos captar la mentira y defender la verdad. Y estemos dispuestos a pagar el precio, aunque por defender la verdad seamos consumidos por estar en la brecha y paguemos un precio alto por estar en la brecha. Termino leyendo, busquemos Isaías 58:12. Me gusta mucho este texto. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. Y será llamado como reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Hoy nos están diciendo que todo lo que la sociedad construyó durante miles de años no sirve, que tenemos que volver a reprogramar todo. La Biblia dice otra cosa. Son las sendas antiguas las que tenemos que volver. Son los viejos vallados que tenemos que levantar. Son las calzadas que Dios había establecido las que tenemos que reparar. Porque ahí está la seguridad, no en todo esto que nos están metiendo. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ser llamado reparador de portillos, ¿sí? Restaurador de calzadas, reparador de vallas, constructor de vallas. ¿Para qué? Para evitar que el juicio de Dios caiga sobre su pueblo.